queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente aquí, disfrutando de las últimas noticias sobre el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de las grandes estrellas de Turquía que tanto amamos y seguimos. Antes de comenzar con el tema que nos ocupa hoy, quiero pedirles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan y le den me gusta a este video. De esta manera, podré seguir trayéndoles las noticias más frescas, emocionantes y exclusivas sobre sus artistas turcos favoritos. Además, si tienen alguna sugerencia o algo que quisieran comentar, no duden en dejar sus pensamientos abajo. Los quiero mucho y estoy muy agradecido por su apoyo continuo. Ahora sí, vamos directo al grano y pasemos al tema que tanto nos inquieta y emociona a todos. Hoy les traemos una noticia que ha revolucionado las redes sociales y los titulares de todos los periódicos y programas de televisión turcos. Es el tipo de historia que siempre captura la atención de los seguidores más apasionados del mundo de las celebridades, la separación de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Cómo llegaron hasta este punto? ¿Qué pasó entre estos dos grandes íconos de la televisión turca? Les aseguro que el desenlace de esta relación ha tomado a todos por sorpresa, y la verdad detrás de su ruptura es mucho más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Demet Özdemir y Can Yaman comenzaron su relación hace apenas un año, pero desde el principio, fueron una de las parejas más comentadas en Turquía. Su romance parecía de ensueño, ambos eran estrellas en ascenso, bellos, exitosos, y su química en pantalla no pasaba desapercibida. Los medios no tardaron en seguir sus pasos, y sus fanáticos, que ya estaban enamorados de ellos como pareja, se emocionaron al verlos juntos. Las fotos de ellos saliendo de cenas románticas, disfrutando de momentos de relax o abrazándose en público fueron cubiertas por los tabloides, y a cada paso, su relación parecía cada vez más sólida. Sin embargo, como ocurre en muchas historias de amor, lo que parecía perfecto comenzó a desmoronarse. Los rumores sobre tensiones dentro de la pareja comenzaron a circular poco después de que se hicieran públicas. Las diferencias entre ellos, aunque inicialmente ignoradas por sus seguidores, empezaron a salir a la luz. En particular, las apretadas agendas de trabajo de Can Yaman y los compromisos laborales de Demet comenzaron a poner presión sobre su relación. La apretada rutina de ambos dejó poco espacio para disfrutar del uno al otro, y la falta de tiempo juntos comenzó a generar conflictos. Además, las expectativas de Demet sobre recibir más atención de su pareja también jugaron un papel importante en la tensión que se acumuló a lo largo de los meses. A medida que pasaban los días, comenzaron a verse en público cada vez menos, y los seguidores comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Pero lo que nadie esperaba fue la explosión final que ocurriría en una de las noches más importantes del año, la gala de premios. Fue aquí donde todo explotó, y lo que parecía una simple diferencia de opiniones se convirtió en una crisis irreparable. Según testigos presenciales, durante la ceremonia, Demet se mostró visiblemente molesta con la actitud distante de Can y, en un momento de frustración, le lanzó una pregunta que marcaría el principio del fin de su relación. Siento que siempre estoy en segundo plano para ti. ¿Realmente me amas o todo esto es solo una fachada?, le preguntó. Las palabras de Demet no dejaron indiferente a Can Yaman, quien, en lugar de suavizar la situación, respondió con una frase contundente: «Esta es mi vida, tienes que aceptarla». Esta declaración no hizo más que alimentar la ira y la tristeza de Demet, quien sintió que ya no había solución. La tensión alcanzó su punto máximo, y lo que sucedió después fue un claro reflejo de que la relación había llegado a su fin. Después de la ceremonia, Demet abandonó a Can sin dudarlo un instante y regresó a su casa. Fue en ese momento cuando Can, profundamente arrepentido por la discusión, intentó hacer todo lo posible para resolver la situación. Llamó a Demet, le envió mensajes, pero no recibió respuesta. Desesperado, decidió presentarse en su casa a altas horas de la noche con un ramo de rosas y un regalo, esperando poder hablar cara a cara con ella. Sin embargo, lo que ocurrió en la puerta de su casa fue algo que ni Can Yaman podía prever.
Al llegar a la puerta de la casa de Demet, Kan comenzó a golpearla, rogando para que le abriera. Cuando Demet finalmente salió y vio a Kan en su puerta, con flores en mano, su reacción fue tan tajante como devastadora: este amor se acabó, Kan. No hay vuelta atrás. Esas palabras fueron como una daga en el corazón de Kan Yaman, quien no pudo hacer más que dar media vuelta y alejarse de la puerta, abandonando la lucha. La escena fue presenciada por varios vecinos que, sorprendidos por la intensidad de la discusión, no pudieron evitar sentirse impactados por la firmeza de Demet. En sus palabras no había dudas, había tomado su decisión. Las fuentes cercanas a Demet confirmaron que, a pesar de los intentos de Kan, ella no tiene intención de dar marcha atrás. Un amigo de la actriz afirmó que Demet había invertido mucho esfuerzo en la relación, pero que finalmente llegó a la conclusión de que no podía seguir sacrificándose por alguien que no la valoraba lo suficiente. Demet no está dispuesta a seguir siendo la que siempre se da, la que siempre hace sacrificios por el bien de la relación. Ya ha dado todo lo que tenía, pero ahora se enfocará en sí misma y en su vida personal, afirmó esta fuente. Por otro lado, los seguidores de Kan Yaman han expresado su apoyo a su ídolo, y muchos creen que él realmente está arrepentido y merece una segunda oportunidad. Algunos fans de la pareja han comentado en redes sociales que creen que, aunque Demet tiene razón en sentirse decepcionada, el amor que ambos compartieron es algo que no se puede simplemente olvidar. El amor no debe terminar tan fácilmente. Demet debería darle otra oportunidad, comentaron algunos. Sin embargo, otros fans están más divididos, reconociendo que la relación ya no tiene sentido si ambos no pueden aprender a valorar sus diferencias y respetar sus tiempos. Mientras tanto, el hashtag #DemetDeCan sigue siendo uno de los más populares en Twitter, donde los fans discuten sobre el futuro de esta pareja. Algunos dicen que la ruptura es definitiva, mientras que otros, con la esperanza de que ambos puedan solucionar sus problemas, siguen soñando con una reconciliación. ¿Se rendirá Kan Yaman? La pregunta sobre si Kan logrará recuperar el amor de Demet sigue siendo un misterio. Según los rumores, Kan no está dispuesto a rendirse y sigue luchando por el corazón de Demet, pero la postura firme de ella hace que la reconciliación parezca cada vez más improbable. A medida que el tiempo pasa, el mundo de las revistas y los medios sigue observando de cerca los movimientos de ambos. El futuro de esta pareja sigue siendo incierto, pero sin duda, las especulaciones sobre si se reconciliarán o si seguirán caminos separados siguen siendo tema de conversación. Lo que es seguro es que tanto Demet como Kan están en momentos cruciales de sus vidas y que, por ahora, el amor que una vez compartieron parece haberse desvanecido. Y con esto, llegamos al final de este video tan cargado de emociones y especulaciones. Quiero agradecerles profundamente por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas de la ruptura entre Demet y Kan? ¿Crees que hay esperanza para una reconciliación, o esta es una separación definitiva? Quiero saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, y hasta pronto.